Nunca había escrito esto porque cada línea revive algo que sigue acechándome, como un susurro pegado al oído. Aún así, siento que debo dejar constancia. Tal vez, si lo lees hasta el final, adviertas que aquello que llamamos milagro a veces cobra un precio imposible de saldar. Corría 1998 y yo tenía 12 años. Vivíamos en una colonia polvorienta a las afueras de San Pedro de los Pinos, en la Ciudad de México. Mi madre vendía comida a los traileros que pasaban de madrugada y, cuando el cansancio la dejaba medio dormida, me lanzaba una mirada severa y repetía la advertencia: no te acerques a lo de la señora Araujo. Lo de la muerte no es para niños. Pero las paredes de lámina son frágiles y la curiosidad tiene la fuerza de una tormenta. Detrás de la casa de la señora Araujo vivía su nieta, Abril, que coleccionaba luciérnagas en frascos y me regalaba canicas opalinas. Nadie, ni los adultos ni la santa, pudo contra la sed de aventura que teníamos. Aquel sábado por la tarde decidimos explorar el cuarto donde juraban que la señora guardaba el altar más antiguo del barrio. Abril sacó un andamio herrumbroso que los albañiles de la obra contigua habían olvidado. Lo apoyamos contra la fachada y empezamos a trepar. A medio ascenso un crujido nos dejó helados, los tornillos ceden, las ruedas resbalan y la estructura se derrumba. Sentí el aire golpearme la cara y, con él, la certeza de una caída mortal. Sin embargo, antes del impacto algo detuvo mi cuerpo, una túnica negrísima, áspera como costales de carbón, envolvió mi pecho, y dedos huesudos, fríos como piedra sepulcral, se cerraron sobre mi muñeca. La fuerza con que me alzaron carecía de piedad o cariño, era un gesto mecánico pero firme, urgente como la llamada de un campanario fúnebre. Me arrastraron hacia la ventana abierta. Los cascarones de vidrio del andamio estallaron contra el suelo mientras yo cruzaba el umbral del cuarto prohibido. Al tocar el piso, la túnica desapareció, disolviéndose en un olor a tierra húmeda y cera quemada. Apenas pude incorporarme, en la penumbra solo resaltaba la flama rojiza de una veladora, situada a los pies de una figura tallada en madera oscura. Era la Santa Muerte, su calavera siniestra coronada por un halo de luz temblorosa. El cuarto estaba impregnado de copal, rosas recién marchitas y algo metálico que no identifiqué hasta años después, cuando reconocí el olor seco de la sangre. Me quedé paralizado. La flama crepitó, proyectando sombras retorcidas sobre los muros. Por un instante me pareció que la santa inclinaba apenas la cabeza, como quien escucha un secreto. El silencio era tan denso que escuchaba mis latidos retumbar en los oídos. Entonces Abril entró corriendo, pálida, llamándome por mi nombre. Su voz y su mano cálida rompieron el hechizo, y nos escabullimos antes de que la señora Araujo nos descubriera. Durante los días siguientes conté lo ocurrido solo en susurros. Nadie me creyó. Sin embargo, empecé a notar cosas extrañas. Cuando caí enfermo de fiebre, la temperatura bajó al encender una veladora roja que mi madre guardaba para emergencias. El vecino que me había roto la bicicleta se quebró la pierna en el mismo lugar donde yo choqué, y un perro que me siguió gruñendo calle abajo apareció sin lengua al amanecer. Cada suceso traía consigo el mismo olor a copal y el parpadeo de una llama inexistente. A los 16 trabajaba empacando frutas en una bodega nocturna. Uno de los montacargas perdió los frenos y se lanzó hacia mí como un toro enfurecido. Cerré los ojos esperando el golpe, pero el vehículo se detuvo a centímetros. Quedó inmóvil, aunque el motor rugía. Sobre el parabrisas vi la misma mano huesuda que me había salvado de niño. Cuando abrí los párpados de nuevo, el montacargas estaba apagado y el operador juraba que los frenos funcionaban. Nadie explicó cómo quedó la marca de 5 dedos en el polvo del cristal. Con el tiempo entendí que la santa me protegía, pero también supe que aquel rescate infantil había sellado un pacto tácito. Cada milagro era un hilo nuevo en una red que me apretaba el pecho por las noches. Soñaba con la túnica avanzando por pasillos interminables, con la calavera acechando detrás de mi reflejo. Empecé a encender veladoras cada 1 de mes, temiendo que la flama se extinguiera y, con ella, mi suerte. Nunca recé, pero susurraba un gracias tembloroso antes de dormir. En 2013, siendo chofer de autobús de pasajeros hacia Puebla, ocurrió la prueba definitiva.
Subía el tramo de la Esperanza, sinuoso y plagado de neblina, cuando un tráiler sin luces salió de la curva. El choque era inevitable. Los frenos chillaron y los pasajeros gritaron. Yo solo atiné a recordar la flama rojiza. Todo quedó en silencio. El siguiente segundo lo viví suspendido en una oscuridad absoluta, como si el mundo hubiese dejado de existir. Desperté en el asiento, ileso, con los pasajeros desmayados pero vivos. El tráiler estaba volcado al fondo del barranco. Las autoridades no hallaron rastro de la colisión que debió destrozar el autobús. Sobre el tablero ardía una veladora que nadie reconoció y cuyo pabilo se consumió en cuanto llegaron los paramédicos. Desde entonces mi vida se tornó una cadena de favores imposibles. Salí ileso de un asalto armado, de una balacera en la central de abasto, de la pandemia que se llevó a medio barrio. Pensé que era un escogido, hasta que llegaron las facturas. El operador del montacargas murió ahogado en su tina, mi mejor amigo chocó en la misma curva del accidente, y Abril, la niña de las luciérnagas, apareció colgada en el patio de su abuela. Cada muerte coincidía con una vela que se apagaba en mi altar improvisado, aun cuando yo vigilaba su llama día y noche. Comprendí que la santa no salva, intercambia. Ofrece huesos por huesos, aliento por aliento. Decidí romper el vínculo. Una madrugada de octubre de 2024 llevé la figura que había comprado en la lagunilla hasta la barranca donde antes cayó el tráiler. Planeaba quemarla y esparcir las cenizas. Al derramar el combustible, el viento trajo un olor familiar de copal y rosas podridas. La flama del encendedor no prendía. Entonces escuché detrás de mí el crujir de tela y hueso, sentí la túnica rozarme la espalda. No me giré. Arrojé el encendedor al suelo y corrí sin mirar atrás. En la huida tropecé, rodé sobre piedras y matorrales hasta quedar junto a la carretera, magullado, con un único recuerdo claro, la silueta negra, hierática, viendo cómo me alejaba. Mientras me recuperaba en el hospital, un enfermero encontró escondida bajo mi camisa una astilla de madera chamuscada. Era parte de la guadaña que sostenía la figura. Desde entonces la astilla se ha vuelto mi recordatorio. Cada vez que intento desecharla, la encuentro de nuevo en el bolsillo o sobre la almohada. Nadie entra a mi cuarto por las noches, aún así siempre huele a tierra mojada y cera. Hoy vivo en un cuartito rentado, lejos de mi familia y de todo lo que amo. Mantengo una veladora encendida las 24 horas, su luz vacilante proyecta sombras que se estiran como dedos hasta tocarme los pies. Duermo poco, y cuando lo logro sueño con caminos sin salida. Escucho pasos lentos y el arrastre de la túnica. Sé que no vendrá a protegerme, sino a cobrar. El verdadero milagro no fue salvarme, fue permitirme ver el mecanismo oculto de la gracia y descubrir cuán alto es el interés. Si te acercas a un altar de la Santa Muerte, recuerda mi historia. La mano de hueso da y quita con la misma frialdad. Los favores son migajas sobre lápidas, brillan un instante, pero la tierra siempre termina reclamándolos. Y aunque ahora mismo la veladora titila a mi lado, presiento que su pabilo agoniza. Cuando la flama se extinga, la túnica negra cerrará el trato y, por fin, podré dormir, pero no seré yo quien despierte. Deuda oscura. Me llamo Camila Perales y todavía no sé si escribir esto es una confesión o un intento desesperado por aferrarme a la cordura. Hace 13 años, en 2012, vivíamos en un barrio obrero al poniente de Monterrey. Mi hijo Bruno, de 7 años, fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda. Los médicos usaban términos tibios para no hundirme, pero yo leía en sus ojos la sentencia. La médula de mi niño estaba perdiendo la batalla. Los tratamientos se comían los ahorros y la esperanza en partes iguales. Una tarde, en la sala de oncología, escuché a una mujer hablar de la flaca con una fe que traspasaba el cansancio. Decía que la Santa Muerte no negaba favores a quien ofrendara con devoción verdadera. Nunca había sido devota de nada, pero el miedo es el mejor evangelizador. Así que, cuando Bruno entró en remisión fallida, compré una estatuilla de hueso blanquecino, del tamaño de mi antebrazo, y le armé un altar improvisado en la azotea, lejos de las miradas curiosas. Encendí veladoras negras, rojas y doradas.
Me corté un mechón de cabello y lo até a un listón carmesí sobre la guadaña de la imagen. Prometí ayunar cada viernes, peregrinar al santuario de Tepito el Día de Muertos y, sobre todo, ofrecer lo que fuera necesario si Bruno sanaba. No, usé metáforas, pronuncié cada palabra con el corazón latiendo en la lengua. Las mejoras comenzaron casi de inmediato. El siguiente estudio de médula mostró una reducción inexplicable de blastos. El oncólogo tartamudeó cuando dijo la frase remisión completa. Yo apreté la mano helada de mi hijo y sentí, por primera vez en meses, que la vida regresaba a mi pecho. Bruno fue dado de alta a finales de febrero. Regresó a la escuela, pelón y pálido, pero contento. Agradecí a la Santa Muerte como supe, subí más veladoras, dejé manzanas rojas, pan de muerto y un frasco de miel. No, rompí la promesa del ayuno y mandé hacer un vestido nuevo para la imagen, bordado con mi propio hilo y sangre de una punción en el dedo. Creí que bastaría, me equivoqué. El 18 de marzo, a las 3 de la madrugada, oí pasos en el pasillo. Pensé en Bruno, pero lo encontré dormido, arropado hasta la barbilla. Los pasos siguieron hacia la azotea. La casa olía a cera derretida y a tierra recién removida. Cuando abrí la puerta del techo, la estatuilla no estaba. En su lugar había un montón de pétalos marchitos formando un círculo. Al centro, un diente de leche de Bruno, aquel que el ratón se había llevado semanas antes. Sentí como la noche me mordía el estómago. El día siguiente, Bruno despertó con fiebre alta. Los análisis marcaron valores perfectos, pero el niño deliraba, decía que una figura encapuchada lo veía dormir desde el marco de la ventana. Encendí cada vela de la casa, cualquier rincón oscuro me aterraba. No quise admitirlo, pero entendí que mi deuda seguía abierta. Una semana después, regresé al mercado de reliquias en el centro. Compré incienso de copal, calaveras de barro y un rosario hecho con semillas negras. Pregunté, en susurros, cómo saldar un pacto inconcluso. El vendedor, un anciano de manos amarillentas, me respondió que la Santa Muerte cobra en vida lo que sana en carne ajena. Que la promesa vaga de lo que fuera necesario era un cheque en blanco rubricado con sangre. Que la flaca no olvida. Salí temblando. Esa noche me dormí junto a Bruno. Soñé con un hospital vacío, pasillos infinitos iluminados solo por focos rojos. En una cama sin sábanas estaba yo misma, pálida y conectada a sueros negros. Una sombra con rostro de calavera sostenía mis pies y con voz grave me decía, la deuda está ahí, latiendo en tu pecho. Decide, antes de que el niño crezca demasiado para olvidarte. Desperté gritando, con la boca llena de polvo. Comprendí que había dos caminos, negar la deuda y esperar la venganza, o pagar a tiempo. Pensé en ofrecer mis propios años, una especie de trueque, que ella tomara mi vida a cambio de la de Bruno. Pero el amor de madre es egoísta, quería verlo crecer, casarse, reír con sus hijos. Así que elegí una salida más cobarde. El 12 de abril llevé la estatuilla, reaparecida en mi cuarto sin explicación, al río Santa Catarina. A medianoche me acerqué al cauce reseco, coloqué veladoras a la orilla y murmuré que aceptaba pagar con una vida justa. No dije cuál. El viento olía a carne quemada, aunque no había fuego. Volví a casa sintiendo que la sombra se despegaba de mis talones para seguir un destino que yo misma había nombrado. 2 días después, mi hermana menor, Julia, tuvo un accidente en carretera. Su coche volcó sin motivo aparente. Murió camino al hospital, donde yo aún conservaba amistades. Al reconocer el cuerpo, noté algo que nadie más vio. Alrededor de su cuello llevaba un rosario idéntico al mío, aquel de semillas negras que había dejado sobre mi tocador y que nunca presté. Entendí la ironía macabra, la Santa Muerte había cobrado rápido y con eficiencia. Sentí alivio y repulsión al mismo tiempo. Bruno continuó sano, pero empezó a coleccionar dibujos donde la figura encapuchada aparecía cerca de nosotros, a veces detrás de mí con una mano apoyada en mi hombro. Le prohibí esos dibujos, los quemé en el patio. La ceniza tenía un tono rojo opaco. Pasaron los años. Bruno creció fuerte, estudió ingeniería y se mudó a Querétaro. Yo intenté llevar una vida normal. Cada aniversario de la muerte de Julia subía al altar, que reubicamos en un cuarto de servicio, y dejaba ofrendas.
Nunca faltaron veladoras encendidas. Pensé que la deuda estaba saldada. Hasta este enero, cuando descubrí un bebé abandonado frente al portón. Un recién nacido envuelto en tela negra, con un escapulario diminuto de calaveras de hojalata. No había nota, solo un leve perfume de gardenias. Llamé a la policía, pero el oficial que llegó revisó al niño y me lo entregó. Había trámites, pero mientras tanto debía cuidarlo. En sus ojos vi un reflejo plateado que me revolvió el alma. Lo nombré Gaspar, en honor a mi abuelo. Esa noche la casa volvió a oler a tierra húmeda. El llanto de Gaspar era un chillido metálico que se colaba en las paredes. Al amanecer, la estatuilla apareció en la cuna junto a él. Comprendí que la historia no había terminado jamás, solo había mutado. Quizás la flaca había decidido devolverme lo que tomó o imponerme una nueva prueba. Desde entonces, duermo poco. Gaspar no enferma, no llora salvo a las 3 en punto, la misma hora en que Julia murió. Observa la estatuilla con fascinación de adulto. Hace 2 noches lo encontré sosteniéndola con firmeza, susurrando palabras en un idioma que no era español ni latín. Lo arrebaté de sus manos y sentí calor en las palmas, como si la figura estuviera al rojo vivo. Hoy escribo esto antes de que caiga la noche del 31 de octubre, cuando los velos se afinan. He trazado un círculo de sal alrededor de la cuna y he apagado todas las luces menos una lámpara sobre el escritorio. No sé si la Santa Muerte vendrá a cobrar algo más o a reclamar a Gaspar como ofrenda viva. Tampoco sé si Bruno está a salvo o si simplemente sigue postergada la fecha de su desgracia. Tal vez esto sea la condena de quienes piden milagros sin medir el precio. Tal vez la única forma de romper el pacto sea quemar el altar, renunciar a toda fe y aceptar las consecuencias. Pero mientras escribo, escucho pasos en la azotea, igual que aquella primera vez. El peso de la estatuilla se siente sobre mis hombros aunque la puerta está cerrada. Y en el monitor del bebé, la cámara infrarroja muestra a Gaspar erguido en la cuna, sosteniendo la guadaña con la naturalidad con que otros niños abrazan un peluche. Si alguien encuentra estas páginas y ve a un niño de ojos plateados merodeando solo, no intente ayudarlo. No existe forma de devolver lo que ya fue reclamado. Yo lo aprendí demasiado tarde. Y ahora, cada latido es un recordatorio de que la deuda oscura sigue corriendo intereses, uno por cada vela que se consume en mi altar secreto. Deuda de hueso. Me llamo Diego Rentería y juro que todo lo que vas a leer sucedió tal como lo cuento. En 2019 trabajaba como paramédico en un suburbio polvoriento al sur de Monterrey, donde los accidentes viales nocturnos eran tan frecuentes como las oraciones antes de dormir. Una madrugada de marzo, respondimos a un choque múltiple en la carretera a Cadereyta. Entre fierros retorcidos y música aún sonando desde un celular destrozado, encontré a una niña de 7 años atrapada en el asiento trasero de un sedán. Sus pupilas se apagaban con el mismo ritmo en que su presión arterial caía. No teníamos equipo avanzado ni el tiempo suficiente para transportarla estable. Yo veía cómo se me escurría la vida entre las manos. En la ambulancia, mis dedos temblaron sobre la férula cervical mientras escuchaba el monótono pitido del monitor. Recordé, casi por accidente, la oración que mi tío Efraín repetía cada día de los muertos frente a su estatuilla de la Santa Muerte: si me das lo que pido, yo pagaré lo pactado. No era creyente, pero sentí que el camillero que llevaba dentro de mí se rendía. Acerqué la boca al oído de la niña y susurré: flaca, no dejes que se vaya. Esa fue mi primera promesa. Cuando llegamos al hospital municipal, la menor aún respiraba. Contra todo pronóstico, sobrevivió a la noche. Los médicos lo llamaron una conjugación improbable de suerte y resistencia. Yo supe que había sido otra cosa. 48 horas después, alarmas internas me despertaron. Los padres de la niña querían agradecer a quien la sostuvo en sus brazos. Yo, sin saber cómo reaccionar, solo asentí en silencio. Aquella misma tarde, la jefa de turno me pasó un sobre amarillento sin remitente. Contenía un pañuelo blanco bordado con un cráneo diminuto en hilo dorado, y un recorte de periódico fechando la muerte de un paramédico desconocido exactamente un año antes, en la misma carretera. Entendí que el reloj había empezado su cuenta regresiva. Intenté olvidar el suceso,
pero las noches se poblaron de detalles incómodos, un silbido agudo cada vez que marcaban las 3:33 de la mañana, la figura encapuchada que aparecía en los retrovisores de todas las ambulancias que conducía, y un olor metálico semejante al interior de un quirófano viejo. Como autodefensa, levanté un pequeño altar en mi departamento, velas negras, la estatuilla más barata que encontré en el mercado de la colonia Independencia y la misma plegaria que recité en la ambulancia. Al principio, la flaca pareció complacida, la sensación de amenaza se disipó por un par de semanas y yo me aferré a la idea de que bastaban oraciones para saldar la deuda. El 2 de abril llegó la segunda señal. Atendimos un incendio doméstico. Mientras cargaba a un hombre con quemaduras graves, escuché mi nombre dicho con un eco hueco, como si la voz surgiera desde detrás de mi propio estómago. El herido murió antes de que arrancáramos. Al bajar su cuerpo, la estatuilla de mi bolsillo se partió en dos, sin golpe alguno. Sentí que un hilo invisible me apretaba el cuello. Comprendí que la santa no quería velas ni incienso, quería vidas. Pasé mis tardes libres revisando recortes sobre votos y ofrendas incumplidas. Las historias coincidían, quien recibía un favor debía ceder algo igual o mayor. Si no, la flaca tomaba lo que consideraba justo. Negaba mis conclusiones, pero cada guardia nocturna reforzaba el miedo. Los desfibriladores fallaban cuando mis dedos los tocaban. Las ambulancias sufrían cortos eléctricos inexplicables en los kilómetros finales hacia el hospital. Y cada vez que estabilizaba a un paciente, la silueta de un cráneo aparecía condensada en el vidrio del monitor cardíaco. A mediados de mayo, la niña del accidente recibió el alta definitiva y sus padres organizaron una misa de agradecimiento. Fui invitado de honor. En la parroquia vi la imagen de la Virgen frente al altar y, justo a su costado, una figura ajena, un manto negro sin rostro, sostenido por la sombra de un hueso que reemplazaba la cruz. Nadie más la percibió. Sentí que la temperatura bajaba 20 grados. Al terminar la ceremonia, una señora anciana se me acercó y deslizó una oración impresa en papel cebolla. Cuando recibas, paga. Cuando te niegues, ella cobrará por la carne. No quise escuchar más. Dejé de dormir y viví a base de café y espasmos de terror. Decidí renunciar al servicio de emergencias y buscar trabajo en la central de llamadas, lejos de la sangre y de cualquier promesa de salvación. Pero la flaca se adelantó. El 23 de junio, justo después de firmar mi renuncia, recibí un mensaje de voz de un número inexistente. Era mi propia voz, distorsionada, diciendo, «Tú abriste la puerta». Minutos después supimos que una ambulancia acababa de volcar. Dentro, encontraron a mi mejor amigo, Julio, en lugar de los paramédicos inscritos. Él jamás había subido a una ambulancia. Su cuello estaba marcado por un círculo oscuro, como si una mano esquelética lo hubiera sostenido aún sentado. El shock me quebró. Esa noche volví al altar, solo que esta vez no ofrecí flores, ofrecí mi reemplazo. Lo confesé en voz alta, llévame, pero deja a los demás. Encendí 7 velas negras y coloqué sobre el plato una jeringa vacía, símbolo de mi profesión. El aire se espesó hasta volverse tóxico, cada llama se extinguió sin soplido, como si un aliento gélido acabara de pasar. No hubo respuesta inmediata, así que pensé que el sacrificio había sido inútil. Sin embargo, a la mañana siguiente desperté rodeado de ceniza en forma de espiral sobre el piso. En el centro, mi teléfono mostraba un video grabado a las 3:33 de la mañana, mi cuerpo dormido, su respiración agónica, y detrás, una figura desnuda de piel amarillenta y ojos huecos, sosteniendo una balanza con 2 corazones palpitantes. El archivo se borró solo, y la batería se descargó al instante. Esa misma tarde recibí la noticia de que la niña del accidente, la razón de todo, había recaído inexplicablemente y necesitaba traslado inmediato. Nadie quiso manejar conmigo, así que conduje solo los 30 kilómetros hasta su casa. Al entrar, me encontré con un retablo improvisado. Su madre había cambiado los santos tradicionales por una sola figura calavérica, bañada en pétalos rojos. Me pidió, casi de rodillas, que me la llevara al hospital más grande de la ciudad. Pensé en esconderme, en huir, pero no pude ofrecer mi cobardía a una madre desesperada. En la ambulancia, la niña abrió los ojos y musitó, «Gracias, señor».
sentí algo romperse dentro de mi pecho. No era ternura, era el golpe de una verdad que ya no podía negar. Revisé sus signos, estables, incluso fuertes. Sin embargo, el monitor mostró un segundo trazo cardíaco superpuesto al suyo, latiendo más rápido. Cada vez que mi corazón bombeaba, el trazo ajeno disminuía. Entonces comprendí, la ofrenda aceptada era la mía. A 10 kilómetros del hospital, la carretera se quedó sin faros. Un apagón imprevisto sumió el mundo en una oscuridad espesa. La ambulancia se detuvo, todos los sistemas murieron, incluidas las linternas de mano. Afuera, el silencio absoluto hacía que hasta mi respiración pareciera un sacrilegio. Abrí la puerta de atrás para verificar el generador y me topé con la niña sentada en posición de loto sobre la camilla, ojos completamente negros. Alrededor de su cuello pendía el pañuelo bordado que alguna vez me entregaron. No recuerdo haber gritado, pero sentí mis cuerdas vocales desgarrarse. El resto sucedió en segundos imposibles de medir. Una corriente gélida atravesó la cabina y mi visión se llenó de destellos blancos. Los huesos de mis piernas crujieron como ramas secas y mis pulmones ardieron. Quise rezar, pero ningún sonido salió de mi boca. Sobre la pared interior apareció una sombra, más oscura que la noche exterior, un esqueleto femenino que blandía mi propio estetoscopio como guadaña. Se inclinó hasta mi oído, un susurro azufrado me vació el cráneo de toda idea. Lo último que percibí fue el latido doble en la pantalla, el mío desaparecía, mientras el de la niña se volvía único y vigoroso. Desperté horas, o días, después, tirado en un barranco a unos metros del vehículo, sin una sola fractura. La ambulancia estaba intacta, la camilla vacía. No había rastros de la menor ni evidencia de accidente alguno. Lo único que encontré fue el pañuelo bordado, ahora con 2 diminutos cráneos dorados. Uno por ella. Uno por mí. Hoy vivo en un cuarto sin espejos, en la periferia de Saltillo. No trabajo, no conduje más ambulancias, y hasta respiro con cautela para no perturbar a la flaca. Cada 23 de junio dejo una vela encendida fuera de mi puerta, en el pabilo escribo mi nombre con sangre de un pinchazo, recordándole que la deuda está saldada. Aún así, todas las noches, cuando dan las 3:33 de la mañana, escucho un latido que no es el mío, latiendo cerca, reclamando otra promesa que nunca pedí hacer. Porque con la Santa Muerte, el milagro siempre se paga, incluso cuando el precio es seguir viviendo con aquello que te arrebató el sueño para siempre. Peaje de huesos. No escribo esto para ganarme la credulidad de nadie. Lo dejo por escrito porque cada vez que cierro los ojos escucho el roce de una túnica contra el asfalto y el crujido de llantas frenando sobre grava. Llevo 8 años viviendo con el recuerdo, y la vela negra que arde frente a la imagen de la Santa Muerte es el único testigo de que sigo cumpliendo mi promesa. Todo ocurrió la noche del 14 de julio de 2017. Conducía una camioneta de carga por la carretera Federal 15, rumbo a Nogales. Transportaba refacciones y perseguía un bono por entrega antes del amanecer. El calor del desierto sonorense era sofocante, el aire que entraba por las ventanillas quemaba la garganta y la radio apenas captaba estática. Aún así, iba tranquilo, café tibio en un termo abollado, una estampa de la Santa Muerte, regalo de mi hermana, colgada del espejo, y la certeza de que llegaría a tiempo si no aflojaba el pie del acelerador. Poco antes de la medianoche, un estruendo seco sacudió la camioneta, la llanta trasera derecha reventó. Luché con el volante para evitar volcar y logré orillarme en un claro de tierra, entre cactus retorcidos y basura reseca. Bajé con la linterna del celular. La rueda estaba destrozada, no quedaba más que un aro de caucho colgando del rin. Busqué el gato hidráulico, no estaba en su compartimento. Sin herramienta no podía cambiar la llanta. Revisé la señal del teléfono, 0 barras. El silencio del desierto pesaba como plomo líquido, interrumpido apenas por el zumbido de los insectos. Decidí cruzar al carril contrario con la esperanza de encontrar cobertura. Apenas di un paso sobre el asfalto, el aire se volvió helado, imposible en aquella planicie ardiente. Una figura emergió dentro del halo de mi linterna,
alta, envuelta en un manto gris que flotaba sin viento. El rostro era una calavera bruñida, las cuencas vacías parecían contemplarme con autoridad ancestral. Sin mover los dientes, la aparición dijo con una voz que sentí dentro de los huesos: «Detente». Me quedé petrificado. Un segundo después rugió un tráiler de doble remolque, barriendo la noche a toda velocidad. El rebufo tumbó mi gorra y apagó la linterna. De haber avanzado, me habría pulverizado contra el pavimento. Cuando logré reaccionar, la figura ya no estaba, pero un aroma a copal quemado impregnaba el aire. Aún temblando, rodeé la camioneta. El gato, que juraría haber dejado olvidado años atrás, reposaba ahora junto a la rueda estallada, como si alguien lo hubiese colocado allí hacía un instante. El mango relucía nuevo. Sin comprender, me agaché a trabajar. Cada giro de la cruceta resonaba con un eco extraño, parecido al golpeteo de metal contra hueso fresco. Al fijar la refacción, algo más cambió en la carretera. Sobre la línea amarilla central se encendieron veladoras blancas, perfectamente alineadas, extendiéndose hacia el sur como un sendero ceremonial. Conté al menos 30 llamas vacilantes que no existían un minuto antes. La brisa no las apagaba. Tragando saliva, apuré el ajuste de las tuercas, guardé las herramientas y subí de un salto a la cabina. El motor, caprichoso desde siempre, arrancó sin toser. Avancé despacio. Cada pocos kilómetros, nuevas hileras de velas aparecían, marcando curvas, puentes y rectas como si alguien preparara mi ruta. Empecé a notar sombras junto al camino, siluetas inmóviles que, al iluminar con las luces altas, revelaban cráneos diminutos cubiertos por mantos grises del tamaño de niños. Cuando las rebasaba, se desvanecían entre los arbustos. Me di cuenta entonces de que no viajaba solo. El asiento trasero se hundía, como si pasajeros invisibles cambiaran de postura. Un murmullo monótono llenaba la cabina, un rosario recitado por voces sin lengua. Así llegué al retén abandonado antes de la vieja caseta de Ortiz. Las plumas estaban alzadas y la garita permanecía en penumbra, salvo por la llama de una vela idéntica a las del camino. Reduje la velocidad hasta detenerme. El claxon no emitió sonido. El aire del desierto se volvió denso, casi líquido. Dentro de la garita vi de nuevo a la figura del manto gris, ancha como un ciprés, sosteniendo una balanza diminuta. No dijo palabra. Su cráneo reflejaba mi miedo como un espejo. Recordé entonces algo que mi abuela repetía: la flaquita no salva gratis, siempre cobra peaje. Abrí la guantera y tomé el sobre con 20,000 pesos que pensaba depositar al día siguiente. Bajé, acercándome a la mesa de concreto frente a la garita. Sobre ella había un cuenco de barro lleno de ceniza y cabellos quemados. Coloqué el dinero, pero un viento súbito lo levantó. Los billetes ardieron al contacto con el aire y se consumieron en copos incandescentes. Comprendí que el pago no era en papel. Sin mirar a los lados, desabroché la pulsera de plata que heredé de mi madre, mi único recuerdo familiar, y la deposité en el cuenco. Las cenizas chisporrotearon. La pluma de la caseta descendió y luego se elevó lentamente, liberando el paso. Al volver a la camioneta ya no había hundimientos en la tapicería, ni susurros. El camino delante de mí estaba oscuro, las veladoras habían desaparecido. Conduje sin detenerme hasta Nogales. Entregué la carga como un autómata y me alojé en un motel barato. Esa tarde, impulsado por un hormigueo en el esternón, compré una figura de la Santa Muerte encapuchada en gris y un par de velas negras. Desde entonces, cada 14 de julio regreso a la garita abandonada con una ofrenda de plata, anillos, cadenas, a veces monedas antiguas, y enciendo una vela. Si falto, los sueños se llenan de cráneos infantiles sentados en mi asiento trasero, entonando oraciones en un idioma de chasquidos, hasta que despierto gritando con sabor a copal en la garganta. Hay quien asegura que todo fue una alucinación producto del cansancio y del calor. Dicen que el gato siempre estuvo allí y que las veladoras eran faros lejanos deformados por el aire. Yo sé lo que vi. Sé que la muerte cuida las carreteras, que avisa a quienes todavía sirven a su propósito y se cobra con intereses a los que olvidan su deuda. Todavía, cuando dejo que el motor repose en medio de la noche, escucho el susurro metálico de un tráiler aproximándose y la voz hueca que me frenó al borde mismo de la muerte: «Detente».
Desde entonces conduzco con un altar portátil en la cajuela y la certeza de que, tarde o temprano, volverá a cobrarme. Porque el verdadero peaje nunca se paga una sola vez, se renueva con cada kilómetro que uno intenta dejar atrás. Santísima tras las rejas. Nunca he creído en los milagros que no dejan cicatrices, y mucho menos en los santos que prometen consuelo sin cobrarlo muy caro. Pero aquella noche en la celda 37 del penal de Altamira, Tamaulipas, comprendí que la protección puede venir envuelta en un terror tan puro que ni los sueños vuelven a ser refugio. Tenía 27 años cuando me dictaron sentencia por secuestro agravado. No fui inocente, pero tampoco culpable de todo lo que me achacaron. Aún así, crucé los portones oxidados del reclusorio en 2012 con la arrogancia de quien cree dominar la violencia. La perdí al segundo día, los custodios nos arrojaron al patio como perros rabiosos, y la pandilla de los filosos me marcó la cara con una hoja de afeitar oxidada. Sangré, recé un Padre Nuestro incompleto, y esa misma tarde escuché el nombre que, según decían, concedía milagros, la Santa Muerte. No era la primera vez que oía de ella. Fuera, en el barrio, su altar de yeso pintado presidía esquinas donde se vendía cristal y se abrían cabezas. Dentro de la prisión, el culto era más íntimo, casi clandestino, unos huesitos de pollo secos, una vela recortada, gotas de café como ofrenda. Me reí. Hasta que Matías, el viejo que leía cartas con una baraja ajada, me dio un consejo que nunca olvidé: si quieres salir vivo, dale un lugar. Aquella frase se me quedó pegada como la costra de la herida. Esa noche, mientras el pabellón dormía, reuní trozos de cartón, cera derretida y un rosario sin Cristo que hallé en el basurero del comedor. Con ellos improvisé un altar del tamaño de mi palma, lo escondí detrás del inodoro y prometí dedicarle un velón cada viernes si me mantenía entero. Santísima, cúbreme con tu manto de huesos. Fue la única oración que supe articular. La primera señal llegó una semana después. Los filosos planearon degollarme en las regaderas. Se apagó la luz, resonaron pasos, escuché el chasquido de un filo, y de pronto, un grito insoportable desgarró el vapor. Cuando la iluminación de emergencia parpadeó, vi a Óscar, el verdugo designado, convulsionando en el piso, la navaja clavada en su propio cuello. Nadie pudo explicar cómo se lesionó. Yo, empapado y temblando, sentí detrás de mí un aliento gélido, como la caricia de un osario húmedo. No volteé, solo corrí hasta mi celda y prendí la colilla de vela que le debía. El rumor se propagó: la santa protege al recién marcado. Comencé a vender favores administrativos, a conseguir cigarrillos y medicamentos sin que me descubrieran. Cada transacción la sellaba con cerillos que encendía frente al altarcito. La vela, aunque la consumía a diario, aparecía renovada al amanecer, bañada en una cera más blanca de la que había puesto. El miedo mutó en fe, y la fe en una dependencia venenosa. Pasaron 2 años. El penal era un hormiguero de rencores, pero a mí apenas me rozaban. Hubo motines, incendios en la cocina, guardias degollados. Jamás sufrí un rasguño. Cada vez que el caos explotaba, el corredor de mi módulo quedaba milagrosamente vacío o custodiado por puertas atascadas. Yo sobrevivía y el altar crecía. Sustituí cartón por bloques de jabón tallados y dibujé con sangre seca una media luna sobre el yeso improvisado. El precio real lo pagué en sueños. Comenzaron como eco de cadenas arrastradas, luego escalaron a visiones donde cuerpos sin rostro rezaban un rosario de cráneos. Siempre, al fondo, se alzaba una silueta femenina hecha de sombras huesudas, con un velo que se deshilachaba en cabellos muertos. Me ofrecía el mismo trato, protección por devoción. Al despertar, notaba arañazos en la piel y el sabor a tierra en la lengua. Seguí cumpliendo. Uno de esos amaneceres recibí una carta, mi apelación prosperó y, por tecnicismos, saldría libre en 3 semanas. La noticia corría como pólvora. Todos querían un pedazo de mi suerte. Me pidieron oraciones, hechizos. Yo solo respondía con silencio y un brillo fanático en los ojos. Aquella misma tarde escuché a Matías, mi mentor en lo oculto, discutir con otro interno. La dama lo va a seguir afuera.
Si no ajusta la cuenta, lo devora. Intenté fingir que no me alteraba, pero el pánico mordía. ¿Cómo se salda una deuda con la muerte? Esa noche ofrecí algo que no debía, mi recuerdo. Le prometí contar su milagro allá afuera, erigirle un altar donde todos pudieran temerla. Juré que, mientras respirara, cada 2 de noviembre su nombre cubriría mis labios antes que el de cualquier santo. La vela ardió tan fuerte que ennegreció los azulejos. Cuando volvió la penumbra, sentí que el aire apestaba a cementerio recién abierto. Llegó el día de la liberación. Firmé los papeles con mano entumecida. En el último registro corporal, un custodio encontró el rosario sin Cristo entre mis pertenencias. Lo sostuvo con repulsión y lo lanzó a la basura. No dije nada, sabía que ella no dependía de avalorios. Aún así, mi pecho se apretó. Crucé la reja principal bajo un cielo nublado. Afuera me esperaba mi hermana, la única que jamás me abandonó. Abrazarla fue tocar un pasado casi olvidado. Me subí al coche, respiré el olor libre del asfalto mojado, y justo al arrancar sentí un golpecito en la nuca, tan ligero como un beso de despedida. Me estremecí, pero callé. Los primeros días fuera fueron extraños. La ciudad había cambiado, yo, más. No soportaba multitudes, escuchaba murmullos de huesos entre los claxones. Mi hermana creyó que era estrés postcarcelario. Acepté visitar un templo para dar gracias. Entramos a la parroquia de Santa Ana un miércoles. Al rozar el agua bendita sentí que me hervían las palmas. Me persigné de todos modos, sosteniendo el alarido en la garganta. El sacerdote habló de redención, de abandonar cultos paganos. Sus palabras resonaban como martillazos en una tumba. Al hincarme, vi, detrás del altar mayor, una figura recortada contra el mosaico, la silueta femenina, esta vez cubierta con velo blanco, observándome. Los cirios vibraban aunque no soplara viento. Corrí al pasillo, tropezando con bancas. Mi hermana me siguió sin entender, yo solo repetía, ella está aquí. Aquella noche intenté romper la promesa. Vacié la mochila donde guardaba una estampita clandestina y la quemé en el fregadero, convencido de que reducirla a cenizas bastaría. Mientras ardía, el humo tomó forma de calavera y se dispersó por la habitación, impregnando la pintura de las paredes con manchas ocres que recordaban dedos. Aspiré el humo de nuevo cementerio y tosí hasta sangrar. Desperté 3 días después en un hospital público. Diagnóstico: intoxicación aguda y colapso pulmonar. Nadie entendía que había inhalado, los análisis daban limpio. Entre sueños febriles, vi a Matías, muerto meses atrás durante un motín, susurrándome desde la puerta de la sala. La cuenta sigue abierta. Cuando recuperé el habla, pedí papel y pluma. Narré todo: la primera vela, los cuchillos que no me tocaron, el altar escondido, las pesadillas. Cada palabra surgía con gusto férreo a tumba desenterrada. Entregué el cuaderno a mi hermana y supliqué que lo publicara donde pudiera. Que sepan quién me salvó, quién me reclama. Ella me creyó loco, pero juró hacerlo. Me dieron el alta con los pulmones limpios. Al volver a casa, noté que las manchas en la pared se habían extendido, dibujando un arco abovedado como entrada a una cripta. Comprendí el mensaje, sentí las vértebras crujir. Fui a la cocina, tomé la única vela que quedaba y la coloqué en el centro de la sala. Encima, deposité un hueso que conservaba desde mi última comida, una vértebra de cerdo, blanqueada. Encendí la mecha. La flama se volvió verde, iluminando el cuarto como un fósforo en una fosa común. Y entonces ella apareció. No hubo brillos dorados ni coros celestiales. Solo un olor denso a osamentas y lluvia vieja. La dama de la guadaña se materializó, tan alta que rozaba el techo bajo. Su calavera no exhibía sonrisa ni mueca, era la neutralidad absoluta de la nada. Alzó la mano huesuda y mis rodillas cedieron. No habló, pero escuché su dictamen dentro del cráneo. Cumpliste, mas no completaste. Testimonia o muere. Entendí, no bastaba un cuaderno escondido. Debía proclamarla con la misma voz con la que alguna vez grité amenazas en el barrio. Debía ofrendarle el regalo más caro, el miedo colectivo. Acepté. Ella se desvaneció como bruma sepulcral y la vela regresó a un tono pálido.
Desde entonces viajo de pueblo en pueblo, contando mi historia en cantinas, estaciones de autobuses y ferias de medianoche. Algunos se burla, pero la mayoría calla, tragando saliva al escuchar cómo los barrotes pueden ceder ante un altar del tamaño de un puño. Vendo estampitas, velas impregnadas con mi propia sangre seca, recortes de periódicos inventados. No busco dinero, busco multiplicar miradas temblorosas que alimentan su poder. Esta madrugada escribo estas líneas en un cuarto de hotel barato, con la vela verde chisporroteando al lado del teclado. Afuera llueve y, cada vez que un relámpago rasga la noche, creo ver su sombra reflejada en la ventana, igual que un segador paciente. Sé que algún día la deuda estará saldada, quizá cuando mi historia cause el próximo milagro macabro. Tal vez, cuando otro preso, otro desesperado, prepare un altar improvisado y eleve la misma oración que yo dejé escrita en el reverso de cada estampita. Santísima, cúbreme con tu manto de huesos. Cuando suceda, mi corazón dejará de latir antes de tocar las sábanas. Y en el último pulso, sentiré el mismo beso gélido en la nuca que me escoltó a la libertad. Hasta entonces, escribo, predico y tiemblo. Porque los milagros de la Santa Muerte no conceden paz, solo aplazan la condena. Y no hay celda ni tumba que pueda contenerla. El aviso de la mujer de blanco. Hay momentos en la vida que te marcan para siempre, momentos que no puedes borrar de tu mente, aunque lo intentes. Lo que viví hace 20 años sigue persiguiéndome como una sombra que nunca desaparece y hasta hoy no sé si fue un milagro o una advertencia de algo mucho más oscuro. Me llamo Alberto y, en 2003, trabajaba como asistente en una oficina en el centro de la Ciudad de México. Por aquel entonces, mi vida era sencilla y rutinaria. Me levantaba temprano, trabajaba hasta tarde y regresaba a casa en uno de los últimos camiones que salían hacia la colonia donde vivía. Pero una noche, esa rutina se rompió de una forma que todavía no puedo explicar. Era un miércoles cualquiera, de esos días en los que el cansancio pesa más que el cuerpo. Había salido tarde de la oficina porque mi jefe me pidió que revisara unos documentos de última hora. Para cuando terminé, la ciudad ya estaba envuelta en la penumbra. Las calles del centro estaban casi desiertas, salvo por algunos vendedores ambulantes que recogían sus cosas y unos cuantos transeúntes que apuraban el paso para llegar a casa. Caminé hacia la parada del camión, una esquina mal iluminada donde apenas había un poste de luz que parpadeaba intermitentemente. Recuerdo que el aire estaba frío y el silencio de la ciudad inquietante. Cuando llegué a la parada, me di cuenta de que no estaba solo. Había una mujer de pie, a unos metros de distancia. Llevaba un vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos, y su cabello oscuro caía lacio sobre sus hombros. No pude ver su rostro con claridad porque lo mantenía inclinado hacia el suelo, como si evitara cualquier contacto visual. Algo en su postura llamó mi atención. Era extraña, inmóvil, como si estuviera esperando algo, pero no parecía interesada en los pocos autos que pasaban por la calle. Intenté no mirarla demasiado, pero no pude evitar sentirme incómodo. Había algo en ella que no encajaba. El ruido de un motor interrumpió el momento. Miré hacia la calle y vi acercarse el camión que solía tomar todas las noches. Me acerqué al borde de la banqueta, esperando que se detuviera, pero antes de que pudiera levantar la mano, sentí que algo me detenía. Era una sensación indescriptible, como si una fuerza invisible me obligara a quedarme quieto. Giré la cabeza hacia la mujer de blanco y, para mi sorpresa, estaba mucho más cerca de lo que había notado antes. Ahora podía ver su rostro, aunque no del todo. Sus ojos estaban oscuros, vacíos, y su expresión era inexpresiva. No dijo nada, pero de alguna manera su presencia me hizo entender que no debía subir al camión. Era un mensaje que no necesitaba palabras. El camión se detuvo frente a mí. La puerta se abrió y el chofer me hizo un gesto para que subiera. Pero no lo hice. No sé por qué, pero no pude moverme. Sentí que mis piernas estaban pegadas al suelo, y aunque mi mente me decía que debía subir, mi cuerpo no respondía. El chofer, molesto, cerró la puerta y siguió su camino.
Mientras el camión se alejaba, miré a la mujer de blanco. Para mi sorpresa, ya no estaba allí. Había desaparecido tan rápido como había aparecido, como si nunca hubiera estado. En ese momento no supe qué pensar. Me quedé en la parada, confundido y un poco asustado, esperando al siguiente camión. No tardó mucho en llegar, y esta vez sí subí. El camino a casa fue tranquilo, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había sucedido. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué había sentido que no debía subir al primer camión? Intenté convencerme de que solo había sido una coincidencia, que quizás mi imaginación me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. A la mañana siguiente, todo cambió. Al llegar a la oficina, lo primero que escuché fue a mis compañeros hablando sobre un accidente. Uno de ellos tenía el periódico en la mano y leía en voz alta. Camión se precipita en un barranco en la zona sur de la ciudad. Al menos 12 muertos y varios heridos. Mi corazón se detuvo al escuchar la noticia. Sin decir nada, me acerqué y miré la página. Reconocí de inmediato el número del camión. Era el mismo en el que debería haber subido la noche anterior. Sentí que la sangre se me helaba. Si hubiera subido, ahora estaría muerto. Pasé el resto del día en una especie de trance, incapaz de concentrarme en mi trabajo. No podía dejar de pensar en la mujer de blanco. ¿Cómo sabía lo que iba a pasar? ¿Por qué me advirtió a mí? Decidí que, al salir del trabajo, regresaría al lugar donde la había visto, aunque no sabía exactamente qué esperaba encontrar. Quizás buscaba una explicación, algo que me ayudara a entender lo que había pasado. Esa noche, caminé hasta la misma parada del camión. El poste de luz seguía parpadeando y el ambiente era igual de frío y silencioso que la noche anterior. Miré a mi alrededor, pero la mujer de blanco no estaba. Estuve ahí durante más de una hora, esperando, pero no apareció. Cuando finalmente decidí irme, algo llamó mi atención. A unos metros de la parada, había una pequeña tienda. Era una de esas tienditas que venden de todo, veladoras, figuras religiosas, dulces y cosas por el estilo. Me acerqué, no porque quisiera comprar algo, sino porque sentí una extraña atracción hacia ella. Al entrar, el aroma a incienso llenó mis pulmones. Miré alrededor y mis ojos se detuvieron en un pequeño altar que estaba al fondo de la tienda. En el centro del altar había una figura de la Santa Muerte, rodeada de velas y flores. No soy una persona devota, pero en ese momento sentí algo que no puedo describir. No era miedo, pero tampoco era tranquilidad. Era como si la figura me estuviera observando, como si supiera lo que había pasado. Me quedé parado frente a ella durante varios minutos, incapaz de apartar la mirada. Desde entonces, mi vida cambió. No puedo explicar lo que vi ni lo que sentí, pero sé que no fue una coincidencia. La mujer de blanco y la figura de la Santa Muerte están conectadas de alguna manera, aunque todavía no entiendo cómo. Comencé a investigar sobre ella, sobre los milagros y advertencias que se le atribuyen. Descubrí que hay quienes le rezan para pedirle protección, y aunque nunca fui creyente, decidí hacerlo. En mi casa, ahora tengo un pequeño altar dedicado a ella. No sé si fue ella quien me salvó esa noche, pero siento que le debo mi vida. Han pasado 20 años desde aquel incidente y aún no puedo olvidar lo que ocurrió. A veces, mientras camino por las calles de la ciudad, siento que la mujer de blanco podría aparecer de nuevo. No sé si lo hará, pero si alguna vez vuelvo a verla, sé que será por una razón. Y aunque nunca entenderé del todo lo que pasó, siempre recordaré ese momento como el día en que algo más grande que yo intervino para salvarme. La aparición en el cementerio. No sé si alguna vez has sentido que alguien, o algo, vela por ti desde un lugar que no puedes ver. Algo que no entiendes, pero que está ahí, cuidándote, incluso cuando no lo pides. Mi historia es un recordatorio de que no todo lo desconocido busca hacernos daño, aunque enfrentarlo puede cambiarte para siempre. Esto me pasó hace más de 25 años, en 1998. Era joven, imprudente, y como muchos adolescentes, pensaba que era invencible.
Hasta esa noche. Soy de Guadalajara. Nací y crecí aquí, rodeado de historias que a veces parecen más ficción que realidad. Relatos de aparecidos, de espectros que se manifiestan en los cementerios, de figuras que caminan entre las tumbas y nunca se alejan de los vivos. Aunque siempre escuché estas historias de boca de mis abuelos y vecinos, nunca les presté mucha atención. Eran cuentos para asustar niños, pensaba. Sin embargo, hay algo que pasa cuando vives algo que desafía todo lo que creías cierto, ya no vuelves a mirar el mundo de la misma forma. Esa noche había asistido al velorio de un vecino de mi colonia. Era un hombre mayor que conocíamos desde que éramos niños, una figura familiar en el barrio. Su muerte no fue inesperada, pero igual dejó un hueco en la comunidad. El velorio se llevó a cabo en una casa humilde, no muy lejos del cementerio municipal. Asistí con algunos amigos, Daniel, César y Mario. Como buenos adolescentes, nos quedamos más tiempo del necesario, contando chistes y tratando de aligerar el ambiente pesado del lugar. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, decidimos que era hora de irnos. El cementerio estaba justo entre el velorio y nuestras casas. Lo lógico era rodearlo, pero eso significaba caminar casi media hora extra. En nuestra lógica adolescente, pensamos que sería más rápido cruzar por el cementerio. No era la primera vez que tomábamos ese atajo, pero algo en el ambiente esa noche se sentía diferente. Una niebla espesa cubría las calles, densa y pesada, al punto que las luces de los faroles apenas podían penetrarla. Aún así, avanzamos. Al llegar al cementerio, trepamos por la reja como habíamos hecho tantas veces antes. La humedad en el aire hacía que todo se sintiera más frío de lo normal y nuestros pasos resonaban sobre el suelo de grava mojada. No hablábamos mucho, el silencio era más fuerte de lo que esperábamos, como si el mundo hubiera decidido quedarse quieto. Caminamos entre las tumbas, guiándonos por las linternas de nuestros viejos teléfonos. Las cruces y lápidas parecían surgir de la niebla como sombras fantasmales, pero intenté no prestarles atención. Daniel iba al frente, marcando el paso con su usual confianza, y César y Mario bromeaban entre ellos en voz baja. Yo me quedé atrás, más callado de lo normal, observando las figuras borrosas de mis amigos mientras avanzábamos. Fue entonces cuando la vi. A unos metros de nosotros, justo al lado de un panteón familiar, apareció una figura femenina. Era alta y delgada, vestida completamente de negro. Su vestido parecía moverse con un viento que nosotros no sentíamos, como si flotara en lugar de caminar. En una de sus manos sostenía una guadaña que reflejaba la tenue luz que lograba atravesar la niebla. No hizo ningún ruido, pero su presencia era imposible de ignorar. Era como si hubiera estado ahí desde el principio, esperándonos. Nos detuvimos en seco, sin saber qué hacer. No era miedo lo que sentía, al menos no al principio, sino una extraña mezcla de incertidumbre y fascinación. César, que siempre tenía algo gracioso que decir, no abrió la boca esta vez. Daniel tampoco se movió. Era como si todos estuviéramos congelados en el tiempo, incapaces de apartar la vista de ella. La figura levantó un brazo lentamente y señaló hacia adelante, hacia un sendero que apenas podíamos distinguir entre la niebla. No habló, no hizo ningún gesto que indicara que debíamos seguirla, pero entendimos el mensaje. Sin cuestionarlo, comenzamos a caminar en la dirección que ella había señalado. No recuerdo haber hablado con mis amigos en ese momento, no sé si alguien más sintió lo mismo que yo, pero algo en mi interior me decía que debíamos obedecerla. Caminamos detrás de la figura durante varios minutos. Nunca giró el rostro hacia nosotros, pero siempre se mantenía a la misma distancia, como si estuviera asegurándose de que no nos desviáramos. A cada paso, la niebla parecía disiparse un poco y el camino se volvía más claro. Eventualmente, llegamos a la salida del cementerio, donde la reja estaba abierta como si nos estuviera esperando. La figura se detuvo justo antes del portón. Por un momento, pensé que se giraría, que nos mostraría su rostro, pero no lo hizo. En lugar de eso, se desvaneció en la niebla, como si nunca hubiera estado ahí. Salimos del cementerio en completo silencio. Nadie dijo una palabra mientras caminábamos de regreso a nuestras casas.
Fue hasta el día siguiente que supimos lo que habíamos evitado. Al parecer, en el camino habitual que siempre tomábamos, el suelo había cedido por las recientes lluvias, creando un enorme socavón. Una parte del camino se había derrumbado en la madrugada, dejando un hoyo profundo y peligroso. Si hubiéramos cruzado por ahí, probablemente habríamos caído. Cuando escuché la noticia, sentí que mi cuerpo se quedaba rígido. No había forma de que supiéramos lo del socavón antes de cruzar el cementerio. ¿Quién era esa figura? ¿Cómo sabía lo que había pasado? Ninguno de mis amigos quiso hablar de ello después. Daniel dejó de pasar por el cementerio, incluso durante el día, y César comenzó a evitar cualquier conversación sobre esa noche. Mario simplemente se alejó del grupo con el tiempo. Yo, en cambio, no he podido dejar de pensar en ella. No sé si era un espíritu, una manifestación o algo más antiguo y desconocido. Pero hay algo que sé con certeza, esa figura nos salvó. Desde entonces, no he vuelto a cruzar un cementerio de noche. La experiencia me cambió, me hizo entender que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión. A veces, esas fuerzas nos protegen, incluso cuando no lo merecemos. Pero nunca me he atrevido a buscar más respuestas. Hay secretos que es mejor dejar enterrados, como los que se ocultan bajo las tumbas de ese cementerio. La voz en el desierto. Era 2015, y yo, como muchos otros, tenía un sueño que parecía estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, llegar a los Estados Unidos y cambiar mi vida. Mi nombre es Martín, tenía 26 años, y lo había dejado todo en mi natal Zacatecas, mi madre, mis hermanos, mi casa de paredes descascaradas que apenas nos protegía del frío. No era la primera vez que intentaba cruzar, pero en esta ocasión algo sería distinto. Aún no sabía que este viaje sería el que marcaría mi vida para siempre, pero no de la forma en que yo esperaba. Habíamos salido en la madrugada desde Nogales. Éramos un grupo de 8 personas, dirigidos por un coyote al que conocíamos solo como el Flaco. No sé si ese era su nombre real, y nunca quise preguntar. No hacía falta. Lo único que importaba era que supuestamente conocía el camino a través del desierto como la palma de su mano. Nos prometió que llegaríamos al otro lado en 3 días, siempre y cuando siguiéramos sus instrucciones y no lleváramos demasiado peso. Solo lo esencial, nos dijo, y por eso llevaba conmigo una mochila pequeña, 2 botellas de agua, algo de pan y latas de atún. Pensé que sería suficiente, pero estaba equivocado. El primer día caminamos bajo un sol abrasador. Las botas se hundían en la arena blanda y el calor era sofocante. El Flaco nos decía que no miráramos hacia atrás, que mantuviéramos el ritmo. No podíamos detenernos por más de unos minutos, ya que el tiempo era nuestro enemigo. La sed llegó mucho más rápido de lo que pensé. El agua que llevaba parecía desaparecer entre mis labios resecos y la comida era un peso inútil en mi mochila. Mi garganta pedía algo que no podía darle, y lo peor era que sabía que aún faltaba mucho. La noche cayó, y el frío nos envolvió con la misma intensidad con la que el sol nos había castigado horas antes. Dormimos sobre la arena, con el viento golpeando nuestras caras y el miedo de ser encontrados por la patrulla fronteriza o, peor aún, por los grupos armados que de vez en cuando se aprovechaban de los migrantes como nosotros. A la mañana siguiente, 2 de las botellas de agua del grupo ya estaban vacías. Todos tratábamos de mantener la calma, pero el nerviosismo estaba ahí, latente, en cada mirada que intercambiábamos. Fue en el tercer día cuando las cosas comenzaron a salirse de control. El Flaco parecía perdido. Su confianza de los días anteriores había desaparecido, y lo notamos cuando empezó a caminar en círculos, mirando el horizonte como si esperara encontrar algo que no estaba ahí. El camino no está tan lejos, murmuró para sí mismo más de una vez, pero nadie le creyó. El calor era inhumano, el tipo de calor que parece hundirse en tus huesos y que ni el agua más fría puede aliviar. Mi cuerpo se sentía pesado, como si llevara piedras en los bolsillos, y mi cabeza comenzó a dar vueltas.
Cada paso que daba era una lucha contra el cansancio, contra el desánimo. Miré a los otros y vi que todos estaban igual que yo, sus rostros quemados por el sol, sus labios partidos, sus ojos apagados. Al caer la tarde, nos dimos cuenta de que no había más agua. Habíamos racionado lo mejor que pudimos, pero las botellas vacías eran un recordatorio de que no estábamos preparados para lo que el desierto nos exigía. Algunos comenzaron a quejarse, otros simplemente se dejaron caer en la arena, agotados. Yo traté de seguir adelante, pero mis piernas ya no respondían. Finalmente, caí de rodillas, incapaz de moverme. El flaco decía que debíamos continuar, pero nadie lo escuchaba. Era como si todos hubiéramos aceptado que el desierto había ganado. En mi desesperación, cerré los ojos y pensé en mi madre. Pensé en su voz diciéndome que no me rindiera, que no me dejara vencer. Fue entonces cuando recordé algo que ella solía hacer en momentos de angustia, rezarle a la Santa Muerte. Siempre llevaba una figurita de ella en su bolso, y aunque nunca me consideré una persona muy religiosa, en ese momento me aferré a lo único que me quedaba, la esperanza. En silencio, sin que nadie me escuchara, le pedí ayuda. No sabía si me estaba escuchando, pero mis palabras salieron solas, como si mi mente ya no tuviera control sobre lo que decía. Minutos después, algo cambió. No sé cómo describirlo, pero el aire parecía diferente. No había viento, no había ruido, solo un silencio absoluto que me envolvía. Entonces lo vi, un galón de agua, justo frente a mí, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Nadie más lo vio al principio. Me acerqué con las últimas fuerzas que me quedaban y lo levanté. El plástico estaba tibio, como si hubiera estado bajo el sol todo el día, pero el agua dentro de él era cristalina. Bebí sin pensar, dejando que el líquido refrescara mi garganta quemada. Fue como si algo en mi interior se encendiera de nuevo. Mis fuerzas regresaron, y aunque no entendía de dónde había salido el galón, supe que no era una coincidencia. Repartí el agua con los demás, y aunque no fue suficiente para saciar nuestra sed completamente, fue suficiente para levantarnos y seguir adelante. Caminamos durante horas, guiados por una energía que parecía no ser nuestra. No hablábamos, no cuestionábamos. Simplemente avanzábamos, como si alguien nos estuviera empujando. Fue al anochecer cuando la vi. Una figura alta, vestida completamente de negro, de pie en el horizonte. No se movía, pero su presencia era inconfundible. No había duda de que era ella, la Santa Muerte, la misma a la que le había pedido ayuda horas antes. No sentí miedo, solo una extraña calma, como si su presencia fuera la respuesta que había estado buscando. Parpadeé, y cuando abrí los ojos de nuevo, ya no estaba. Finalmente, llegamos a un pequeño pueblo cerca de la frontera. No sé cómo lo logramos, pero lo hicimos. Encontramos refugio, agua y comida, y poco a poco recuperamos nuestras fuerzas. Nadie mencionó el galón de agua ni la figura en el horizonte. Era como si todos supiéramos que había algo más grande que nosotros detrás de todo, pero preferíamos no hablar de ello. Con el tiempo, logré cruzar al otro lado y construir la vida que siempre soñé. Pero nunca olvidé lo que ocurrió en ese desierto. Le debo mi vida a la Santa Muerte, y desde entonces le soy fiel. En mi casa, siempre hay un altar dedicado a ella, con velas, flores y ofrendas. Cada vez que veo su imagen, recuerdo esa noche, ese momento en el que lo imposible se volvió realidad. Dicen que el desierto no perdona, pero a veces, incluso en los lugares más inhóspitos, hay fuerzas que escuchan nuestras súplicas. No sé qué habría sido de mí si no hubiera pedido ayuda. Pero sé una cosa con certeza, la Santa Muerte me salvó, y por el resto de mi vida le estaré agradecido. El altar sangriento. Cuando pienso en esa noche, siento como si un peso enorme cayera sobre mí. Los recuerdos vienen a borbotones, desordenados, pero el miedo sigue tan vivo como cuando ocurrió. Me llamo Javier y crecí en un pequeño pueblo de Veracruz. De adolescente, siempre buscaba algo emocionante, algo que rompiera la monotonía del día a día.
Nunca imaginé que una de esas aventuras cambiaría mi vida para siempre. Tenía 16 años cuando sucedió. Mi grupo de amigos y yo éramos inseparables. Estaban Pedro, el más valiente, Eduardo, siempre el bromista, y Omar, el tranquilo del grupo. Vivíamos en un pueblo rodeado de historias, esas que los ancianos cuentan para asustar a los niños, brujas que volaban sobre los montes, nahuales que acechaban en las noches y casas embrujadas que nadie se atrevía a explorar. Pero nosotros, jóvenes e invencibles, pensábamos que nada malo podía pasarnos. Nos reíamos de esas leyendas y buscábamos cualquier excusa para desafiar el miedo. En el pueblo había una casa que destacaba por encima de las demás, no por su tamaño, sino por su aura. Estaba en las afueras, casi oculta entre los árboles, y aunque todos sabían de su existencia, nadie hablaba mucho de ella. Decían que había pertenecido a una familia rica que desapareció de la noche a la mañana. La casa quedó abandonada, y con el tiempo, las historias empezaron a surgir, que se escuchaban ruidos por las noches, que veían luces en las ventanas, y que nadie que entraba salía siendo el mismo. Para nosotros, esas historias eran como un desafío. Pedro fue el primero en decirlo: vamos a la casa. Los demás lo seguimos, no porque quisiéramos, sino porque ninguno quería parecer cobarde. Esa noche, nos reunimos en un terreno baldío con linternas y un par de cervezas que alguien había robado de su casa. El plan era simple: entrar, explorar un poco y salir. Queríamos reírnos de los mitos, demostrar que todo era un invento. Cuando llegamos a la casa, el lugar era aún más imponente de lo que imaginábamos. Las paredes estaban cubiertas de grietas y enredaderas, y las ventanas eran como ojos vacíos que miraban directamente hacia nosotros. El viento hacía que las ramas de los árboles crujieran, pero en ese momento nadie dijo nada. No queríamos admitirlo, pero todos estábamos nerviosos. La puerta principal estaba entreabierta, como si nos invitara a entrar. El primer paso dentro de la casa fue como cruzar un umbral invisible. El aire era diferente, pesado, con un olor a humedad y algo más que no podía identificar, algo metálico. Encendimos las linternas y comenzamos a explorar. Había muebles cubiertos de polvo, cuadros torcidos en las paredes y un montón de cosas rotas esparcidas por el suelo. Todo parecía normal, dentro de lo que cabe para una casa abandonada, pero había algo que no se sentía bien. No era lo que veíamos, sino lo que no veíamos. Era como si la casa estuviera viva, observándonos. En la planta baja no encontramos nada fuera de lo común, así que subimos las escaleras. Cada paso hacía que la madera crujiera bajo nuestro peso, un sonido que parecía más fuerte de lo que debería ser. Fue en el segundo piso donde lo encontramos. Al fondo de un pasillo había una habitación cuya puerta estaba entreabierta. Pedro, siempre el valiente, fue el primero en entrar. Nosotros lo seguimos, aunque con menos entusiasmo. La habitación era diferente del resto de la casa. No había muebles, solo un altar en el centro. Era un altar a la Santa Muerte, eso lo supimos de inmediato. La figura era grande, de casi 1 metro de altura, hecha de un material que parecía mármol negro. Estaba rodeada de velas, todas encendidas, aunque no había nadie ahí para prenderlas. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecían manchas de sangre, algunas recientes, otras secas. Frente al altar había lo que parecía ser una ofrenda, dulces, botellas de licor, y lo que nos hizo retroceder un paso, huesos. No sabíamos si eran de animal o algo más. Ninguno de nosotros habló. La broma se había acabado. Incluso Pedro, que siempre tenía algo que decir, estaba en silencio. Eduardo intentó reír nerviosamente, pero el sonido murió en su garganta. No sabíamos qué hacer. Habíamos entrado buscando una aventura, pero esto era algo completamente distinto. Algo que no entendíamos. Fue entonces cuando sucedió. Las velas empezaron a apagarse, una por una, aunque no había viento ni corriente de aire. Pedro, siempre tan seguro de sí mismo, dijo que debíamos irnos, y por primera vez, nadie lo contradijo. Salimos de la habitación, bajamos las escaleras, y corrimos hacia la puerta. Pero justo cuando estábamos por salir, escuchamos un golpe fuerte detrás de nosotros.
Miré hacia atrás y vi que la puerta de la habitación donde estaba el altar ahora estaba cerrada. Nadie quiso comprobar que la había cerrado. Salimos de la casa lo más rápido que pudimos. Pensamos que todo había terminado, que podíamos reírnos de lo sucedido y seguir con nuestras vidas. Pero estábamos equivocados. Esa misma noche, mientras caminábamos de regreso al pueblo, Eduardo tropezó y cayó por un pequeño barranco al lado del camino. El golpe no fue muy fuerte, pero cuando lo ayudamos a levantarse, vimos que su pierna estaba rota en un ángulo extraño. Tuvimos que cargarlo hasta el pueblo. Al día siguiente, Omar no apareció. Fui a su casa, pero su madre me dijo que no había vuelto desde la noche anterior. Nadie volvió a verlo jamás. La policía hizo preguntas, pero nunca encontraron ninguna pista. Después de eso, nuestro grupo se desmoronó. Pedro dejó de hablarnos, y Eduardo, con la pierna enyesada, parecía un fantasma. Ninguno de nosotros quería mencionar la casa. Era como si decirlo en voz alta pudiera traer algo de regreso. A veces, en las noches, pienso en Omar y me pregunto si de alguna manera lo que hicimos en esa casa lo condenó. Si lo que había en el altar, lo que fuera, decidió que no debíamos salir indemnes. Han pasado años desde entonces, pero la memoria de esa noche sigue viva. Nunca volví a acercarme a esa casa, y hasta donde sé, nadie más lo ha hecho. Pero a veces, cuando paso por esa zona, me detengo a mirar desde lejos. La casa sigue ahí, igual que siempre, como si esperara la llegada de alguien más. Y cada vez que la veo, no puedo evitar sentir que nosotros no encontramos esa casa, fue ella quien nos encontró a nosotros. La pasajera que cambió mi destino. Desde hace años, conduzco un taxi en la Ciudad de México, recorriendo calles que parecen no dormir nunca. He visto de todo, gente saliendo de clubes a altas horas, comerciantes agotados volviendo a casa, oficinistas que corren para no perder el último tren del día. Sin embargo, hay ocasiones en que la rutina se rompe de golpe y una noche de trabajo aparentemente normal se convierte en una experiencia que marca para siempre. Nada de lo que había vivido en mi labor se acerca a lo que me sucedió en aquel turno que empezó en Tepito y terminó frente a un panteón. Aquella jornada comenzó de forma regular. Revisé los neumáticos, el nivel de aceite y el tanque de gasolina antes de iniciar mi recorrido. La Ciudad de México, con su bullicio y su caos, suele poner a prueba la paciencia de quien la transita. Sin embargo, me considero un hombre acostumbrado a las tensiones del tráfico y a los frenones de último segundo. Durante horas, rodé por avenidas y callejones en busca de pasajeros que requirieran llegar a sitios distantes. Todo transcurría con normalidad hasta que el destino me llevó a Tepito, uno de esos barrios populares con fama intensa, mezcla de comercio y peligros nocturnos. La noche era cerrada y el ambiente me resultaba pesado. Estacioné el taxi junto a un semáforo esperando a que algo surgiera. Después de un rato, noté la figura de una mujer parada en la orilla de la banqueta. Llevaba un atuendo blanco que me llamó la atención de inmediato, pues contrastaba con las luces neón de los puestos que aún seguían abiertos. Al principio, dudé si acercarme o no, pensando que tal vez necesitaba ayuda. Finalmente, avancé con cautela y bajé ligeramente la ventanilla para indicar mi disponibilidad. Fue en ese momento que ella abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero sin pronunciar el menor sonido. Resultaba extraño que no hiciera señal alguna antes de subir. Simplemente apareció en mi coche y se acomodó con una calma desconcertante. Mantuve la vista en el espejo retrovisor para captar algún gesto suyo, pero su rostro permanecía oculto entre el cabello largo y lacio. Parecía joven, pero la palidez de su piel dificultaba precisar su edad. Aunque no dijo nada, pude deducir que deseaba llegar a un panteón, pues llevaba consigo un papel con una dirección específica que dejó a mi alcance en el asiento. Revisé la dirección y confirmé que se trataba de un camposanto al otro lado de la ciudad. Arranqué sin hacer preguntas. Me resultó singular transportarla tan tarde hacia un lugar que, a esas horas, no solía recibir visitas.
Mientras me abría paso por avenidas y calles secundarias, un extraño presentimiento me invadía, como si hubiese una tensión a punto de estallar en el ambiente. Sin embargo, continué mi camino con la profesionalidad de siempre. Quería llegar cuanto antes para concluir ese servicio, cobrar la tarifa y seguir mi ruta. En el trayecto, la mujer apenas se movía. Solo un leve vaivén de su postura delataba que respiraba. Aún así, sentía su presencia como si llenara todo el espacio. La ciudad seguía su ritmo frenético, con autos que pasaban y luces parpadeantes en cada esquina, pero dentro de mi taxi reinaba un silencio imposible de ignorar. El trayecto fue relativamente corto, a pesar de que me vi obligado a desviarme por cierres nocturnos de varias calles. Por fin, llegué a la entrada del Panteón. Detuve el coche, revisé la hora en el tablero y me volví para indicarle el fin del recorrido. Fue entonces que me percaté de algo imposible de explicar: no había nadie en el asiento trasero. La puerta continuaba cerrada y las ventanas estaban arriba. Revisé el candado de seguridad y confirmaba que todas las puertas seguían con los seguros puestos desde que inicié el viaje. Sentí un golpe de desconcierto al ver ese espacio vacío, cuando segundos atrás tenía la certeza de que esa mujer seguía allí. Mi mente trataba de encontrar una lógica a lo que sucedía. Quizás se bajó sin que lo notara, pero resultaba ridículo pensar que alguien pudiera abrir la puerta de un taxi en movimiento sin generar ruido o un mínimo de conmoción. Además, no había frenado en ningún semáforo cerca del Panteón. Solo me detuve al llegar frente a la reja de entrada y en ningún momento la sentí moverse. Sin saber cómo reaccionar, encendí la luz interior para buscar alguna pista. En el asiento trasero encontré un escapulario con la imagen de la Santa Muerte. Al sostenerlo entre mis dedos, experimenté un hormigueo en el pecho, una señal de que aquello no era un objeto cualquiera olvidado por casualidad. Contemplé la figura estampada en la tela y la calavera cubierta por un manto se me hizo estremecedora, aunque al mismo tiempo sentía una especie de energía que emanaba de ese símbolo. Permanecí unos minutos fuera del panteón, intentando procesar la situación. Consideré bajar y preguntar al guardia de la entrada si había visto a una mujer descender de mi taxi. Sin embargo, todo lucía desierto. Ni siquiera el vigilante parecía estar en su lugar habitual. Solo se distinguía la fachada envejecida y las sombras ondulantes de los árboles dentro del camposanto. Al final, desistí de cualquier intento de encontrar respuestas inmediatas. Guardé el escapulario en mi bolsa, encendí el motor y regresé a mi casa con la mente dando vueltas. Los días posteriores estuvieron cargados de un ambiente peculiar. Mi rutina como taxista siguió su curso, pero mi atención se centraba en ese suceso. Revisaba el asiento trasero cada vez que un pasajero bajaba, con la esperanza de encontrar alguna pista adicional o al menos confirmar que aquello no había sido una alucinación. Además, sentía la necesidad de comprender el significado del escapulario que la mujer dejó. Nunca había sido devoto de la Santa Muerte ni conocía a alguien cercano que practicara ese culto, pero me intrigaba la forma en que la vida me había puesto este elemento en las manos. Poco a poco, empecé a notar que mi situación cotidiana mejoraba de manera sorprendente. Tiempo atrás había estado lidiando con la inestabilidad de mi trabajo. Mi ingreso como taxista no alcanzaba para cubrir todas las necesidades de mi familia y, a menudo, me quedaba sin el dinero suficiente para los gastos básicos. Sin embargo, tras aquel encuentro, comencé a recibir más pasajeros en lugares donde antes no solía tener suerte. Las noches ya no se me hacían tan largas y los recorridos se tornaban más fluidos. Sentía que, de alguna manera, mi suerte daba un giro inesperado. Además, mi hijo menor, que llevaba meses aquejado por una enfermedad que no se resolvía con tratamientos comunes, empezó a mostrar signos de mejoría. Lo llevé a chequeos médicos y los doctores confirmaban un avance en su salud que no podían explicar con claridad. Como padre, experimenté una alegría indescriptible al ver que mi hijo recuperaba el apetito y la energía que tanto le caracterizaban en el pasado. No podía dejar de relacionar estos cambios positivos con el escapulario que guardaba en mi cartera a modo de amuleto. Conforme se estabilizaba mi situación, la curiosidad por saber más de la Santa Muerte aumentaba. Llegué a investigar en internet sobre su culto,
encontrando información variada y, en algunos casos, aterradora. Descubrí que muchas personas la veneran como una protectora en circunstancias difíciles y que ciertos testimonios hablaban de favores concedidos a cambio de devoción. No me atrevía a iniciar un ritual, pues no quería involucrarme de manera irresponsable en algo que desconocía. Sin embargo, empecé a sentir respeto hacia la figura, recordando a la pasajera de blanco que apareció y desapareció tan misteriosamente en mi taxi. Un día, un compañero taxista notó que llevaba el escapulario, pues salió a relucir cuando saqué mi billetera para pagar un café. Se mostró sorprendido y quiso saber si era creyente de la Santa Muerte. Respondí que no exactamente, aunque comencé a sentirla como un símbolo cercano tras vivir aquel episodio. Él me contó que conocía historias de gente a la que la Santa Muerte había ayudado en situaciones de gran apuro, pero que también existían relatos donde la devoción se convertía en un arma de doble filo. Preferí no entrar en detalles, aunque me quedó claro que no todo el mundo lo ve con buenos ojos. Durante mis turnos, en varias ocasiones me topé con pasajeros que hacían mención de Tepito y los distintos negocios que ahí prosperan. Cada vez que escuchaba el nombre del lugar, mi mente volvía a aquella mujer de blanco, delgada y silenciosa, que subió de improviso a mi taxi. La Ciudad de México es inmensa, y quizá por eso me invadía la idea de volver a verla en algún rincón olvidado. Sentía que, de hacerlo, tendría la oportunidad de despejar la incógnita que rondaba mi cabeza. ¿Quién era en realidad y por qué eligió mi automóvil para aquel recorrido final? A medida que mis ingresos mejoraban y mi hijo mantenía una salud casi restablecida, me acostumbré a llevar el escapulario a todas partes. No lo ostentaba, pero era un objeto al que recurría cuando el temor al futuro o las deudas regresaban a mi mente. Cada vez que sentía la tensión de la vida diaria, bastaba con tenerlo entre mis manos para tranquilizarme. Era como si me conectara con un suceso sobrenatural que me había demostrado que hay fuerzas fuera de lo ordinario. En una ocasión, mi taxi sufrió una falla mecánica grave que me obligó a dejarlo en un taller de confianza. Era un día con mucho ajetreo, y pensé que perdería ganancias considerables. Sin embargo, justo cuando me resignaba a un gasto que no podía costear, recibí una llamada del jefe de un sitio de taxis privados que había solicitado mis servicios semanas antes. Me ofreció un contrato estable si aceptaba ciertos horarios fijos. Fue un golpe de suerte que me permitió cubrir las reparaciones del auto sin endeudarme más allá de mis posibilidades. Ese mismo día, mientras caminaba de regreso del taller, analicé cómo la vida se había alineado de forma extraña en mi favor desde el incidente con la mujer vestida de blanco. Mi familia, por supuesto, notó las mejoras. Mi esposa preguntaba qué había cambiado, y lo único que podía decirle era que tal vez las cosas estaban empezando a salir bien por fin. No le relaté los pormenores de la aparición sobrenatural en mi taxi, temiendo que pudiera preocuparse o pensar que me estaba dejando llevar por supersticiones. Sin embargo, un día vio el escapulario y me pidió una explicación. Le conté la historia, omitiendo ciertos detalles que aún no comprendía del todo. Su reacción fue de asombro, pero aceptó mi versión al ver cómo nuestra situación se había transformado de manera positiva. En las noches, cuando todos dormían, me quedaba un rato en silencio repasando el suceso en mi mente. El recuerdo de la pasajera en Tepito era muy claro. Veía su silueta vestida de blanco, su rostro difuminado por la oscuridad y la ausencia total de señales de vida cuando llegó el momento de bajar en el panteón. Todo me hacía sentir que aquello había sido más que un simple hecho extraordinario. Tal vez era una prueba de que, más allá de lo que comprendemos, hay instancias que interactúan con nosotros sin dar explicaciones. Con el pasar de los meses, mi fe en el poder que rodea a la Santa Muerte creció, aunque continué con prudencia. Empecé a colocar pequeñas velas en casa, en un rincón discreto, no con intención de crear un altar formal, sino como un símbolo de agradecimiento por la buena racha. Al hacerlo, una tranquilidad se instalaba en mi ánimo, como si de algún modo devolviera parte de la fortuna recibida. En mi cabeza persistía la idea de que el escapulario me conectaba con algo misterioso, ligado a esa mujer que, quién sabe, podía no pertenecer del todo al mundo que conocemos. El nuevo trabajo me requería en un horario regular, lo que me permitió pasar más tiempo con mi familia y disfrutar de momentos que antes no podía costear.
Mi hijo avanzó en sus estudios y dejó atrás la enfermedad que había amenazado con complicarle la vida. Hubo ocasiones en que lo llevaba conmigo en el taxi solo para acompañarme un rato, y él miraba con curiosidad el asiento trasero, donde guardaba un recuento mental de aquella historia que no le había contado. Todavía no me sentía listo para relatarle la experiencia completa, aunque pensaba que algún día comprendería el valor que tenía ese objeto que conservaba tan cerca. A veces, al terminar mi jornada laboral, pasaba cerca del panteón al que llevé a la mujer de blanco. Lo hacía de forma casi inconsciente, como un impulso de reconectar con la raíz de mi cambio de suerte. Observaba los muros sin atreverme a entrar, preguntándome si me encontraría con señales de aquella aparición. Nada me indicaba algo fuera de lo común, salvo una persistente sensación de que allí se había iniciado un capítulo distinto de mi vida. Con el tiempo, aprendí a aceptar que hay interrogantes que quizá nunca hallen una respuesta satisfactoria, y que a veces es mejor abrazar el misterio con humildad. Mi historia puede sonar inverosímil a quien no crea en lo sobrenatural. Sin embargo, conducir un taxi en la Ciudad de México me ha demostrado que la urbe está llena de sorpresas y que las fronteras entre lo normal y lo extraordinario se difuminan en cuanto cae la noche. La mujer de blanco que recogí en Tepito y el escapulario con la imagen de la Santa Muerte que dejó en mi asiento fueron más que una casualidad. Para mí, significaron una especie de bendición oculta que se manifestó justo cuando mi familia atravesaba dificultades extremas. Hoy, mi vida es muy distinta a lo que era antes de esa noche. Cuento con un ingreso estable, un hijo que sana y crece con cada nuevo día, y un hogar donde la preocupación financiera ha cedido espacio a la esperanza. Sigo mi camino, consciente de que la fortuna puede cambiar en cualquier momento, pero mantengo la convicción de que algo me protege. No soy un experto en rituales ni pretendo ser un fiel devoto, pero guardo con aprecio el escapulario que esa pasajera inexplicable me dejó. Es el recordatorio de que, en medio de la inmensidad de la Ciudad de México, cada calle puede encerrar un secreto, y que a veces, la muerte y la vida se entrelazan en un instante fugaz que altera nuestro destino para siempre.